Es un placer para SCOMI Paraguay y Asencol darles la bienvenida a nuestra videoconferencia con el tema ¿Quién sabe más de hipertensión arterial? ¿IMSA Paraguay o Asencol? Donde tenemos la dicha de tenerle como ponente al Dr. Gerardo Glitz Fernández, quien es médico cardiólogo, pionero en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Villarrica de Paraguay, profesor de Patología Médica y Fisiopatología desde el año 2000. A modo de recordatorio, posterior a la presentación de la videoconferencia, se compartirá el link de la trivia que será por Quizzes, 19 horas, la cual estará establecida acorde a lo expuesto por el doctor en la conferencia. Participa en la trivia para tu certificación y obtener el mejor resultado. Tendrá en reconocimientos los 10 primeros puestos. Sin más que decir, le dejamos el espacio al doctor Gerardo Glitz dando inicio a la videoconferencia. Bien, vamos a dar una charla, porque no va a ser una clase, sobre lo que es la hipertensión arterial. Es, bueno, un tema enorme. En cardiología últimamente estamos teniendo dos temas. Una es la insuficiencia cardíaca y la otra es justamente la hipertensión arterial. Son las mayores preocupaciones que estamos teniendo ahora, porque ambas patologías afectan a todo el organismo, a todo el organismo. Ustedes podrían decirme, por ejemplo, por qué no ingreso acá con, por ejemplo, a cardiopatía coronaria. Que ustedes saben que la cardiopatía coronaria es una de las principales causas de muerte, para no decir la principal causa de muerte en todo el mundo, ¿no? La cardiopatía coronaria, isquemia coronaria. La isquemia coronaria es una patología cardiovascular que afecta al corazón, ¿verdad? Al corazón. Por ejemplo, no afecta al riñón, no afecta al cerebro. Mientras que estas dos patologías, la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial, sí, afectan a todo el sistema. ¿Y por qué? Porque justamente afecta al gasto cardíaco, ¿verdad? El contenido de sangre del corazón, por un lado. Y por otro, a la presión arterial media. Ambas, tanto el contenido de sangre como la presión arterial media, son muy importantes para la perfusión de los órganos y de los tejidos. O sea, para introducir oxígeno a los tejidos. Ustedes saben que el oxígeno es, ¿cómo diríamos? El oxígeno es el combustible que se utiliza para todas las combustiones, para todas las reacciones que producen energía en el organismo, ¿verdad? Para todas las reacciones que producen energía en el organismo. El combustible es el oxígeno. El resultado final de la energía es justamente, ustedes saben, el ATP. Para la formación de ATP, la utilización del oxígeno es primordial. Y estas dos funciones, como ser el gasto cardíaco y la presión arterial, son muy importantes para eso. Veamos. ¿Cómo sería? Hay un concepto que no sé si lo tienen muy claro ustedes. El concepto es el de volemia circulante efectiva, ¿verdad? Volemia circulante efectiva. Es el primer concepto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y el segundo concepto que tenemos que tener en cuenta es el de presión arterial media, ¿no? La presión, vamos a empezar por lo que es volemia circulante efectiva. ¿A qué le llamamos volemia circulante efectiva? A la cantidad de sangre circulante que es necesaria para poder en ese momento satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Esa es la volemia circulante efectiva. En la insuficiencia cardíaca, como cae el gasto cardíaco, la definición de insuficiencia cardíaca es esta: la disminución del gasto cardíaco. A eso se le llama insuficiencia cardíaca. Cuando esta disminución es debida
a problemas cardíacos se le llama insuficiencia cardíaca central. Y cuando es debida a problemas periféricos, arteriales, venosos, problemas periféricos, entonces se denomina insuficiencia circulatoria periférica. ¿Ah? Insuficiencia circulatoria periférica. También ustedes le conocen como shock, ¿verdad? Como shock. En ambos casos, la volemia circulante no es efectiva. No es suficiente para poder cubrir las necesidades metabólicas del organismo en ese momento. ¿Verdad? Bueno, ese es uno de los datos que tenemos que tener en cuenta. Lo que es volemia circulante efectiva. Primer punto. Es afectado por la presión arterial, ya vamos a ver. En segundo lugar, el otro dato que tenemos que tener en cuenta es la presión arterial media. Lo que nosotros conocemos como presión arterial media, ustedes lo saben, no es digamos, la división o sea, la suma de la presión arterial sistólica más la diastólica dividido por 2. Esa no es la presión arterial media. A esa se le llama presión arterial diferencial, no media. La presión arterial media es otro concepto. Busca medir otra variante. ¿Y qué entendemos por presión arterial media? Estoy haciendo unos repasos de fisiología. La presión, porque generalmente a esta altura del partido nos queremos olvidar de ese punto y de la presión arterial. El dato que a nosotros nos interesa de la presión arterial es la presión arterial media. La presión arterial media es la que se mantiene constante a través de los 3 periodos del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene 3 periodos. Empieza académicamente, suele empezar por la sístole auricular, se continúa con la diástole ventricular y luego la sístole ventricular, para volver a reiniciarse con la sístole auricular. 3 periodos. La presión que mantiene dentro de las arterias durante esos 3 periodos, la presión varía mucho, pero la parte constante de la presión que se mantiene en esos 3 momentos del ciclo cardíaco es lo que se conoce como presión arterial media. Y es muy importante, porque la presión arterial media mantiene la presión durante todo el ciclo cardíaco, lo cual, si la presión arterial media no existiera, sería variante. Como toda presión arterial variaría con la sístole y con la diástole. Estaría variando, sería intermitente. El flujo de sangre, el flujo de presiones sería intermitente. Por lo tanto, también la irrigación de los tejidos sería intermitente, pues. Pero bueno, gracias a la presión arterial media, el flujo de sangre y las presiones de sangre, la cantidad de sangre que llega a los tejidos es constante. Estamos hablando en condiciones normales, fisiológicas. Es constante. Por supuesto que para la presión arterial media es muy importante el concepto de presión arterial. ¿Cómo se calcula? Ustedes conocen la fórmula de la presión arterial media. Es una fórmula, vamos a ver si se ve en la pizarra. La presión arterial media sería igual a la presión diastólica más 1/3 de la diferencia entre la presión diastólica y sistólica, perdón, la presión sistólica y la presión diastólica. Esta es la fórmula de la presión arterial media. Es la presión, las diferencias de presiones que existen en cada, por ejemplo, la presión arterial media, no se ve muy bien, pero estamos viendo más o menos. Sería la presión diastólica. Vamos a suponer que la presión diastólica sea 80. 80 milímetros de mercurio, más sería la diferencia entre la presión sistólica, vamos a suponer que sea 120. 120 menos 80. 120 menos 80, ¿cuánto da?
Esto sería 80 más 120 menos 80, ¿cuánto es? Es 40, ¿verdad? 40. Es 40. Menos 40 sobre 3. Y entonces la presión arterial media sería 80 más 40 sobre 3, que vendría a ser 40 sobre 3 vendría a ser 12, 36, 12 más o menos. Vamos a poner 13, más 3. Más 3. Lo que nos daría que la presión arterial media es igual a 93. Estamos ante un paciente ideal. Este es el concepto que quiero que les quede, chicos. Se considera normal la presión arterial media que oscila entre 90, ustedes saben eso por fisiología, entre 90 y 110. Entre 90 y 110. Voy a escribir con una virome o sea, con una pinza que... Entonces, sería entre 90 y 110. Esta es la presión arterial media normal. Vea, síganme un poquito acá. Menos de 90, entre 70 y 90, se considera insuficiencia respiratoria. ¿Está claro? Y menos o insuficiencia circulatoria, perdón. Insuficiencia circulatoria. Con menos de 70, vamos a poner 60 para atrás, con menos de 70, 60, se considera ya prácticamente incompatible con la vida. Estamos con un paciente con un shock grave. ¿Está claro eso? Repito, presión arterial media es la presión de perfusión. Es la presión que necesita la arteria para perfundir correctamente. Oscila para un individuo normal entre 90 y 110 milímetros de mercurio. Por debajo de 90 hasta 70 se considera insuficiencia circulatoria. Lo conocen normalmente ustedes. Insuficiencia circulatoria y respiratoria, por supuesto. Por debajo de 70, 60 milímetros de mercurio, 50 milímetros de mercurio, es incompatible con la vida. Es número. Hasta 110 se considera también normal. Por encima, acá está la importancia, por encima de 110 de presión arterial media, el organismo reacciona. ¿Y qué es lo que hace? A nivel de ese órgano, a nivel de ese órgano que tiene una presión arterial media mayor de 110, a nivel de ese, vamos a suponer el riñón, que es el que nos va a afectar más. Vamos a poner el riñón. Resulta que en la arteria renal, la presión arterial media es de 112. Vamos a suponer. 112, 113, 112, 113. Entonces, inmediatamente, las arterias en ese órgano, inician su trabajo de regulación de la presión arterial por los medios locales. Inicia una vasoconstricción local. Inicia una vasoconstricción. Ese es el concepto que tenemos que tener muy claro. Inicia un proceso de vasoconstricción local, el riñón. También lo hace el corazón, también lo hacen los intestinos, también lo hacen los músculos, todo. Todo órgano sometido a una presión arterial mayor de 110 milímetros de mercurio inicia un proceso de regulación de la presión arterial local. Local. Para defenderse, por supuesto, de una presión elevada. Ustedes saben que los capilares, ya vamos a ver después, tienen sus funciones para las arteriolas para reducir la presión. Vamos a ver. Bueno, entonces, en principio, quedan estos dos conceptos bien claros. Por un lado, la volemia circulante efectiva.
es la cantidad de sangre necesaria para perfundir correctamente los órganos. Y el otro concepto es el de presión arterial media. Es la presión arterial necesaria para perfundir correctamente los órganos. Esta presión arterial media es la que maneja el índice de saturación de oxígeno. Tanto la volemia circulante efectiva como la presión arterial media, ambas son muy necesarias para manejar la perfusión de los órganos. Los dos necesitamos suficiente sangre y suficiente presión. La perfusión de los órganos va a permitir a los tejidos oxigenarse. En una palabra, respirar. Entonces, eso es lo que el aparatito que mide eso, es lo que cualquier enfermera tiene en su bolsillo. Pone por el dedo del paciente, conocen ustedes el nombre de ese aparatito, ponen por el dedo del paciente y allí les mide el índice de saturación de oxígeno. Ese índice de saturación de oxígeno que nos está midiendo ese aparatito es la pauta que nos da el grado, la calidad de la perfusión renal. Entonces, si tenemos menos de 70, ya sabemos que ese paciente está en insuficiencia circulatoria y por lo tanto respiratoria. Si tenemos más de 110, sabemos que ese paciente va a iniciar inmediatamente un proceso de compensación. Entonces, la enfermera le pone por el dedo el aparatito y el aparatito inmediatamente le marca ahí el índice de saturación de oxígeno. Y ese nos está dando la pauta de estos dos elementos que les había comentado. El volumen circulatorio efectivo y la presión arterial media. Eso creo quedó bien comprendido, porque eso es necesario. Admitiré preguntas sobre el punto, porque ese es el punto. Ese es el punto. De por qué la insuficiencia cardíaca que reduce el volumen circulante efectivo o la hipertensión arterial que afecta a la presión arterial media provocan problemas en todos los órganos, no solamente en el corazón, como es el caso de la insuficiencia circulatoria, de la isquemia del miocardio, ¿verdad? De la isquemia, la patología coronaria, que solamente afecta al corazón. Por eso es que actualmente las reuniones, los consensos que se hacen por todos lados, es específicamente sobre estos dos temas. También hay consenso sobre patología isquémica coronaria, por supuesto, lo sabemos, pero la importancia son estos dos temas. De uno de ellos nosotros vamos a hablar ahora, ¿verdad? Ese es el primer punto. Admito preguntas sobre ese punto. Quiero que les quede muy claro, porque con eso van a trabajar ustedes. Ese no es un conocimiento simple de fisiología, porque bueno, yo que sé, uno es exquisito. No. Con esos dos elementos ustedes van a trabajar día a día en sus consultorios. Sobre esos dos parámetros ustedes van a trabajar. Sobre esos dos parámetros. Con los medicamentos antihipertensivos, modificación de hábitos, etcétera, etcétera, todo lo que usted quiera. Todo el arsenal terapéutico que tiene la medicina trabaja sobre esos dos elementos. Por ejemplo, ya vamos a entrar con un pequeño paréntesis para que se entienda bien el punto. Vamos a suponer que vamos a utilizar un angiotensina, un inhibidor del ARA2. Por ejemplo, un inhibidor de la enzima convertida de la angiotensina. Hay muchos productos, los sartán, telmisartán, son muchos productos. ¿Qué va a hacer? Va a inhibir a la angiotensina. Y con inhibir, o sea, inhibe a los receptores, ¿no? Por lo tanto, la angiotensina no puede funcionar porque se inhibe a los receptores AT1 de la angiotensina. Bueno, en ese caso, la angiotensina no puede hacer dos cosas. No puede provocar vasoconstricción, con lo cual entonces impide que afecte a la presión arterial diferencial, ¿no?
y tampoco puede provocar secreción de aldosterona, con lo cual impide, ¿verdad?, este medicamento que la angiotensina provoque retención de sodio y agua a través del mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Por eso les digo, estos dos puntos que acabo de mencionarles son vitales para el trabajo de ustedes como médicos, por toda su vida de médicos. Sobre estos dos puntos van a trabajar con diversos tipos de medicamentos que después van a ver en farmacología seguramente, pero cuyo fundamento fisiopatológico acaban de conocer. Bueno, bien, dejando en claro estos dos puntos, repito, volemia circulante efectiva, cantidad de sangre necesaria para permitir la perfusión renal. Segundo punto, presión arterial media, cantidad de sangre necesaria para perfundir correctamente la sangre. La perfusión de la sangre implica la provisión de oxígeno. Y la provisión de oxígeno implica la correcta respiración, oxigenación del tejido, para que pueda producir la energía suficiente para que este tejido, estas células de este tejido cumplan sus funciones. Bueno, eso se entendió entonces correctamente. El objetivo de la presión arterial es justamente eso. El objetivo de la presión arterial, digamos que son dos. Por un lado, no estamos saltando temas porque estamos dando generalidades, que son fisiología, pero que estamos dando un repaso porque si no, no entenderíamos nada de lo que viene después. Los objetivos de la presión arterial. ¿Por qué tenemos presión arterial? Porque si no más, porque a alguien se le ocurrió. No. La presión arterial, por un lado, tiene el objetivo de provocar la resistencia necesaria para provocar la postcarga. Ustedes conocen como postcarga todo el trabajo que el corazón hace una vez que se inició la contracción del ventrículo izquierdo. A eso se le llama postcarga. Lo que vendría a ser lo contrario, no, el complemento de lo que llamamos precarga. ¿Qué vendría a ser la precarga? La precarga es todo el volumen de sangre que recibe el corazón en el momento antes de iniciar la contracción del miocardio. Esa es la precarga. Todo el volumen de sangre que recibe el corazón en el momento inmediatamente anterior a inicio de la contracción del ventrículo. Generalmente se toma esto, se le llama también presión de fin de diástole, volumen de fin de diástole. Mientras que la postcarga es toda la resistencia que va a oponer la masa de sangre contenida en las arterias en el inmediato momento posterior al inicio de la contracción ventricular. Es muy necesaria la poscarga, porque sin la poscarga no tenemos fuerza de contracción. Sin la poscarga. El ventrículo desarrolla la fuerza de la contracción según la poscarga que tiene que enfrentar. Así como desarrolla la fuerza de la contracción según la precarga, el volumen que recibe. Ustedes conocen eso como ley de Starling del corazón, o principio o mecanismo de Frank Starling. Bueno, entonces, ese es el primer objetivo de la presión arterial, hacer que el ventrículo se contraiga con fuerza, que tenga la suficiente fuerza para enviar un volumen de sangre al sistema arterial. El otro objetivo de la presión arterial es justamente permitir la perfusión de los órganos, desde las arterias hasta los órganos. Primero, el primer objetivo es impulsar la sangre desde el corazón a las arterias. Y el segundo objetivo es impulsar la sangre desde las arterias hasta los diferentes órganos y tejidos de la economía. Me supongo que esto quedó también esto es fisiología. Y queda entonces bien claro
Y lo mencionamos al principio de nuestra charla de hoy, porque lo de hoy va a ser una charla, como lo haríamos también si tuviéramos que dar una clase presencial. Lo haríamos esto. Quizás con un poco más de detalle, porque ahí tenemos la pizarra, tenemos, en fin, algunos elementos que acá, lastimosamente, no podemos disponer por esta vía. Pero creo que quedó bien claro el objetivo. ¿Preguntas sobre esto? ¿Hay alguna? Yo sé que van a haber preguntas al respecto, con seguridad, pero ¿qué es la presión arterial? ¿A qué le llamamos presión arterial? Entendemos por presión arterial a la presión que ejerce la masa de sangre circulante sobre las paredes arteriales. Y a su vez, la presión que ejercen las paredes arteriales sobre la masa de sangre durante la diástole. Repito, entonces, la presión que ejerce la masa de sangre circulante sobre las paredes arteriales durante la sístole y la presión que ejerce las paredes arteriales sobre la masa de sangre durante la diástole. Ustedes saben que estas dos presiones tienen una razón de ser. Y la razón de ser de estas dos presiones es mantener el flujo de sangre circulante continuo. Porque supongamos que no existiera la presión arterial diastólica. Entonces la presión arterial diastólica, que es coincidente con la expulsión ventricular, sería, al igual que la expulsión ventricular, periódica, intermitente, ¿verdad? Para que tal cosa no ocurra, para que no sea intermitente, sino continua, y los tejidos dispongan continuamente de material para funcionar su metabolismo, entonces tenemos además la presión arterial diastólica, que es una presión que ejercen las paredes arteriales sobre la masa sanguínea durante la diástole. Estos mecanismos hay que graficarlos, son un poquito largos, no difíciles, largos de comentar y son conceptos que hay que desarrollar, que en un sistema como este que ahora estamos teniendo no es posible hacerlo. Pero sí, en una clase presencial se lo podría hacer. De todas maneras, ustedes ya lo dieron en fisiología, probablemente lo dieron también en fisiopatología, ¿no? Y este es un recuerdo. Llamamos presión arterial entonces a esas dos presiones. Una, la que ejerce la masa de sangre circulante sobre las paredes arteriales durante la sístole, que es el periodo de expulsión ventricular, ¿no? Bueno, y también a la presión que ejercen las paredes arteriales sobre la masa de sangre durante la diástole, llamada presión por eso mismo diastólica. Estamos utilizando mucho el término circulante. Circulante, desde el principio estamos hablando de masa de sangre circulante. ¿Y por qué este término circulante? Por una razón muy sencilla. La masa de sangre circulante posee energía cinética. Una energía que un cuerpo es capaz de desarrollar con su movimiento. Se llama energía cinética. Esta energía cinética es muy necesaria para provocar una reacción igual y contraria en las paredes arteriales. Las paredes arteriales no se mueven. Por lo tanto, la energía que desarrolle va a ser una energía estática. ¿Por qué es necesaria esta energía estática? Y pues, para producir la presión diastólica. Si no tuviéramos la energía cinética que provoca la masa de sangre en movimiento y que se transmite a las paredes arteriales,
no tendríamos presión diastólica. Creo que está claro, ¿no? No tendríamos sencillamente presión diastólica. ¿Mm? Tendríamos la sistólica y nada más. Las arterias, si no tienen la presión que le transmite la masa, entonces no se contraería, ni no habría presión diastólica, el flujo sería intermitente, el flujo de sangre intermitente provocaría un flujo turbulento en vez de laminar con todo lo que eso conlleva. Vamos a ver, creo que eso quedó claro, ¿no? Porque estamos hablando, muchas veces estamos hablando de, utilizando el término circulante. La sangre, para que ejerza presión, debe circular. Y para que exista presión arterial, la sangre debe circular. Es típico, cuando se produce un paro cardíaco, la sangre no circula y ¿qué pasa con la presión arterial? Se viene a cero. ¿Mm? Bueno, entonces sobre estas explicaciones nos aclaran estos conceptos, ¿verdad? De lo que es un shock, de lo que es un paro cardíaco y cuál es el problema que tiene el paro cardíaco. Por eso es que aprietan, hacen ese ejercicio de compresión del tórax y tratar de exprimir el corazón, porque al tener presión cero no hay perfusión tisular. ¿Mm? Hay una isquemia tisular aguda, una hipoxia tisular, acidosis y con todo lo que eso significa que vamos a ver después. Bueno, entonces, ya que quedan claros estos conceptos, todo esto de lo que estuvimos hablando, entonces vamos a pasar un poquito a nuestro tema. Todo lo que se refiere a medición de la presión arterial y todas esas cosas, bueno, no son cosas que vamos a desarrollar en esta charla. En esta charla lo que vamos a insistir mucho ahora, a partir de ahora, es en los mecanismos que provocan hipertensión arterial. En esos mecanismos. No tanto en lo que es la presión arterial y los mecanismos que regulan la presión arterial. De todas maneras, son cosas que ustedes deben de conocer. Porque la hipertensión arterial se genera en las fallas en la regulación de la presión arterial, de los sistemas de regulación. Cuando estos sistemas de regulación fallan, entonces tenemos hipertensión arterial. No se puede, o hipotensión. En este caso estamos hablando de hipertensión, cuando estos sistemas de regulación fallan. Generalmente a esta altura del partido, ¿verdad? Cuando estamos dando estas clases, muchos de estos conceptos previos, vamos a decir, suelen quedar un poquito olvidados o prendidos con alfileres, ¿verdad? Porque muchas veces no se da con tanto detalle. El problema en fisiología y también muchas veces en fisiopatología. Tratamos nosotros de hacerlo en fisiopatología. Creo que hemos dado unas clases al respecto. Pero, y sobre estos sistemas se basan los diagnósticos, las evoluciones y los tratamientos, sobre el conocimiento de estas fallas, ¿no? Entonces, ya ahora hemos definido lo que es la presión arterial. Y ahora vamos a entrar a tratar el tema de la hipertensión arterial. Vamos a empezar, como todas las veces, sabiendo o conociendo de qué vamos a hablar. ¿A qué nosotros le llamamos hipertensión arterial? Llamamos hipertensión arterial al aumento continuo y sostenido de las cifras de presión arterial consideradas como normales para la edad del paciente. Repito, llamamos hipertensión arterial al aumento continuo y sostenido de las cifras que nosotros consideramos como normales para la edad del paciente. Al respecto de eso, hay muchos libros que vamos a ver ahora cuando hablemos del ACLAS, pero en líneas generales, para un paciente de mediana edad, vamos a poner 40 años, complexión normal de unos 70, etc. Las cifras consideradas como normales. No estoy diciendo que sean cifras normales.
Porque nosotros en el caso de la presión arterial no podemos definir claramente qué es normal y qué no es normal. No podemos definirlo. No lo puede hacer nadie hasta ahora. No hay parámetros que puedan definir eso. Entonces, como no hay parámetros claros al respecto, se recurren entonces a cifras estadísticas. A cifras estadísticas. ¿Recuerdan? La curva de Gauss y todas esas cosas. Cifras estadísticas. Estadísticamente, y para unificar criterios, se han dicho que cifras entre 120 milímetros de mercurio de máxima, de presión máxima. Ustedes saben que la presión máxima es la presión sistólica. Y cifras de hasta 80 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica o mínima, es lo que se considera entonces como presión normal, como normales para la edad mediana de la vida. Las cifras de presión arterial, por supuesto, que van cambiando con el progreso, ¿verdad?, de la edad, del tiempo, del paso del tiempo. Digamos que así, entre comillas, fisiológicamente, puede considerarse ciertas variaciones que están referidas a la edad, ¿verdad? Y también al sexo. El sexo tiene importancia por la masa muscular. El sexo tiene importancia por la masa muscular. Vamos a hablar ahora de esas cosas. Son cosas de fisiología. Pero entonces esas cifras son las que son consideradas como normales. Repito, un concepto que quiero que quede muy claro. En los casos de presión arterial no podemos hablar de normalidades. En realidad no hay muchos parámetros en la medicina sobre los cuales nosotros podamos hablar de normalidades claras. Entonces, utilizamos los récords estadísticos. Y estadísticamente consideramos a una persona normal si su presión arterial sistólica no supera los 120 milímetros de mercurio y su presión arterial diastólica no supera los 80 milímetros de mercurio. Sí, tenemos una presión arterial sistólica que va entre 120 y 140, y si además se acompaña de una presión diastólica que está superando los 80 milímetros de mercurio, entonces ya estamos en un estadio de prehipertensión. Un estadio de prehipertensión. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el término prehipertensión? Habrán escuchado varias veces en las clasificaciones, pero ¿qué significa ese término? El término prehipertensión significa que el paciente en ese momento tiene una presión arterial que corresponde a edades mayores. Todavía no es algo que se puede decir anormal o que pueda causar daño, pero es una presión arterial que corresponde a edades mayores. Si él tiene 40 años, posee una cifra de tensión arterial o de presión arterial que ya está correspondiendo a edades propias de los 50 o 60 años. A eso se le llama hipertensión. Quiere decir que los procesos de envejecimiento de ese paciente se han adelantado. ¿Por qué se insiste muchísimo en este tema en todos los consensos, reuniones sobre hipertensión arterial que se hacen a nivel internacional? Por supuesto, en nuestro país no se hace, claro. Pero a nivel internacional, porque se considera que, y ocurre, que así como el sistema arterial está envejeciendo prematuramente, los otros sistemas del organismo también. También. Ustedes saben que envejecimiento significa disminución de las funciones. No significa arruga, yo qué sé, arruga, canas, no sé,
debilidad muscular. No. Llamamos proceso de envejecimiento al proceso natural de pérdida o disminución, no pérdida, disminución de las funciones fisiológicas normales de un individuo. Entonces, habitualmente, ese individuo tiene parámetros que son relativamente superiores a los que tienen edades menores. Quiere decir que sus funciones ya no son tan efectivas como sería entonces con grupos etarios anteriores. A eso se refiere la preocupación grande que existe en el mundo en las fases de prehipertensión arterial, y se insiste mucho. No se da en estos casos, no se dan medicamentos, porque el paciente no está enfermo, solo que está sufriendo un proceso de envejecimiento prematuro. Entonces hay que prever esas condiciones. Este paciente a los 60 años va a tener otras deficiencias aún mayores. Entonces hay que prever, hay que precaverse para eso. Hay que decirle, bueno, señor, señora, usted a partir de ahora debe iniciar un proceso de cambio de sus hábitos físicos, dietéticos, etc. Bueno, entonces esa es la importancia de lo que se llama prehipertensión. Cuando las presiones arteriales van oscilando entre 140 y 160 milímetros de mercurio para la máxima o sistólica, 85 para arriba, 90. De presión diastólica, 90, 95, entonces ya estamos hablando de hipertensión arterial. Ya ahí ya es una fase franca de hipertensión arterial. Hipertensión arterial le llaman de fase 1 porque no se pueden observar lesiones aún en lo que nosotros conocemos como órganos blancos, que después veremos por qué se le llaman órganos blancos, por qué esos órganos, como si la presión arterial elevada no afectara a todos los órganos. Afecta a los huesos igual que al cerebro. Solo que en los huesos no produce, digamos, la disfunción que sí va a provocar en el cerebro. Y ya veremos después por qué. Tiene su razón de ser. Todavía en este nivel, te llamamos fase 1 de la presión arterial, no pueden objetivarse, repito, objetivarse, lo cual no significa que no existan. ¿De que existan lesiones? Es de que no existe. Por supuesto que sí. Solo que no son lo suficientemente importantes o intensas. Vamos a hablar de intensas, porque estas lesiones son muy importantes. Porque en las fases últimas, o en las fases más avanzadas de la hipertensión, las lesiones van a ser las mismas, solo que van a ser muchas más. Entonces, utilicemos el término importantes. Si bien existen las lesiones, no son lo suficientemente intensas ni extensas, y estos son los términos que vamos a usar, en vez de importantes, porque ya dijimos por qué. Las lesiones aún no son lo suficientemente intensas y extensas como para provocar daños objetivables. Ustedes saben que objetivo, ¿se acuerdan de fisiología? El término objetivo significa medible. Todo lo que es medible es objetivo. Y lo que no es mensurable, lo que no es medible es subjetivo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de semiología? Ustedes ya dieron eso. En semiología eso es básico. A las manifestaciones objetivas de una enfermedad se le llaman, en semiología, signos. Mientras que a las manifestaciones subjetivas de la enfermedad se le llaman síntomas. ¿Qué significa objetivo? ¿Qué se puede medir? Por ejemplo, una fiebre es un signo. ¿Y por qué razón? Porque te colocan un termómetro y miden un dolor. El dolor. El dolor es subjetivo. No es subjetivo. ¿Y por qué? Y porque si bien está ahí, es una realidad, pero no se puede cuantificar. Y al no poder cuantificarse, entonces no se puede medir. Eso es subjetivo.
En el caso de la hipertensión arterial, en su primera fase, en su fase inicial, fase 1, fase primera fase. Esta hipertensión arterial de grado 1, fase 1, no manifiesta aún alteraciones objetivables. Repito, lo que no significa que no haya alteraciones, porque las alteraciones hay. Si no existieran las alteraciones, no habría problemas. Bueno. Después, cuando la hipertensión arterial supera los 160, estamos hablando de cifras estadísticas. Cuando la hipertensión arterial supera los 160 milímetros de mercurio de presión sistólica, o llega a los 100 más de presión diastólica, entonces ya estamos en presencia de lo que se llama hipertensión arterial fase o grado 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué 160? Porque en este caso sí ya pueden objetivarse las lesiones en los órganos blancos que producen la hipertensión arterial. El gran espejo del sistema nervioso es el fondo de ojo, ¿no? Así como el gran espejo del sistema cardiovascular, especialmente del corazón, es la función diastólica, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La función diastólica. En fisiología, cuando hablamos de fisiología, función diastólica. O en fisiopatología. La función diastólica objetivable con el ecocardiograma y con el electrocardiograma en algunas posiciones que deben ustedes buscar siempre que tengan una hipertensión arterial, un paciente hipertenso, es el espejo del corazón. Y el espejo del sistema nervioso es el fondo de ojo. Aquí sí ya vamos a empezar a ver alteraciones en el fondo de ojo. Alteraciones que pueden ser mínimas o en el fondo de ojo. Estas alteraciones del fondo de ojo a nosotros nos va a indicar que estamos en presencia de una hipertensión arterial de grado 2 o fase 2, como quiera llamar. Quiere decir que a las cifras elevadas de presión arterial se agregan, sí, ya, daños objetivables, daños visibles, objetivables. Nunca se olviden de examinar ustedes, no el oftalmólogo, ustedes. Lo aprendieron en semiología, supongo. Nunca se olviden de examinar el fondo de ojo de estos pacientes, porque él les va a dar la idea sobre la evolución de la hipertensión arterial. Y pasó de primaria a segundo grado, de primer grado a segundo grado, primera fase, segunda fase. Muy importante. Cuando ustedes saben, objetivamente están en el convencimiento de que están en una hipertensión arterial en fase 2 o grado 2, ustedes saben que tienen que trabajar sí o sí. Y que la administración de medicamentos, en ese caso, es sí o sí. Ya no podemos estar intentando, por más de que a veces hay remisiones de la cifra de presión que van a los 150, ustedes saben que cuando pueden objetivar lesiones, deben instituir la terapia antihipertensiva. Deben instituir. Cuando las cifras de tensión arterial son más elevadas, más de 160, 180, 70, 180 y más, entonces ya estamos ante lo que conocemos como urgencias hipertensivas. ¿Qué significa una urgencia? Y tomen buena nota de lo que les estoy diciendo. No, es una cosa para examen, ni para aquí. Es una cosa para el consultorio.
es algo para que ustedes, yo siempre en las clases suelo insistir mucho en los temas que vamos a ver en la consulta diaria, porque ese es lo que nos va a formar a nosotros como médicos. Muchos conocimientos teóricos, muchas teorizaciones y todas esas cosas, sí, pero nos van a servir a nosotros más que nada como científicos, como eruditos de la medicina, que no está mal. Pero estos conocimientos que le estoy dando son los conocimientos que le van a servir a ustedes como, como prácticos de la medicina, como médicos del cada día. Médico de consultorio, como médico del cada día. Y a partir de ahora ya ustedes van a ver estas cosas con sus pacientes, con lo que le toque enfrentar, ¿verdad? Entonces, repito, cuando tienen cifras superiores a 160, 170, 180, etcétera, por supuesto, ustedes han examinado el fondo de ojo del paciente. También la orina. Y en el fondo de ojo del paciente ya han encontrado lesiones, pueden que sean mínimas, pero ya no es más una retina normal. Con esas cifras no existen retinas normales. La orina. ¿Qué van a buscar ustedes en la orina de ese paciente? Proteínas. No pongan a buscarse 3 gramos de proteína. No. A veces le van a informar así, trazos. Albúmina, trazos. Inmediatamente van a ir al sedimento urinario. Y en el sedimento urinario les van a informar sobre la presencia de algunos cilindros. Cilindros y hialinos, algunos, escasos cilindros y hialinos. Así le informan. Y proteínas, trazos. Ya está. Eso. Cuando ustedes están con eso, es un paciente severo. Es un paciente que está en una urgencia hipertensiva. ¿Qué significa eso? Que si bien las lesiones objetivables, antes de seguir, ¿está bien? Orina y electrocardiograma. ¿Qué van a observar en el electrocardiograma? En el electrocardiograma van a observar signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles? Básicamente la desviación del eje. Tal vez no tengamos todavía hipertrofia del miocardio. ¿Sabe qué? Habría que van a encontrar una desviación del eje cardíaco hacia la izquierda. Siempre. En estas cosas yo tengo 38 años de experiencia médica como cardiólogo y nunca he visto un eje normal en estos casos. Entonces van a encontrar alteraciones en la retina, en el fondo de ojo, ya saben. Van a encontrar alteraciones en la orina. Trazos de proteínas o cilindros o presencia de cilindros y escasos. No esperen que les informen sobre la presencia de 100.000. No, escasos cilindros y hialinos. Van a ir al electrocardiograma y van a encontrar estoy hablando de la urgencia de hipertensión. Van a encontrar, como mínimo, una desviación del eje cardíaco a la izquierda, siempre. Van al ecocardiograma y van a encontrar una disfunción diastólica, generalmente de tipo 1. Depresión. Cuando hay tipo 2 de volúmenes, y ahí ya tenemos otro problema. Pero siempre van a encontrar en el informe del ecocardiografista que les dice disfunción diastólica de tipo 1. 4 elementos que deben recordar, porque son los que ustedes van a utilizar en sus consultorios. Por supuesto, el examen clínico, eso ya sabemos. ¿Qué les va a referir un paciente en este caso en la semiología? ¿Qué les va a referir? Les va a referir un ritmo nictameral de diuresis. Les va a referir lo que se llama nicturia. ¿Qué es eso? Un aumento en la cantidad de orina que se emite en la posición de decúbito, generalmente en las noches, con el sueño.
Aparece como dato semiológico, pero aparte de la cifra de presión arterial, por supuesto, aparece eso, nicturia. No olviden de preguntar eso. Si orina, si se levanta más frecuentemente por la noche. Y atrás estos 4 elementos que le dije: fondo de ojo, análisis de orina, electrocardiograma y ecocardiograma. Y son las cosas. En el ecocardiograma, disfunción diastólica de tipo 1 de presiones. En el electrocardiograma, desviación del eje hacia la izquierda. Y después pueden haber ya algunos síntomas o algunos signos en el electrocardiograma de hipertrofia. Pero lo que primero van a buscar es la desviación del eje hacia la izquierda. Siempre está. En el fondo de ojo, alteraciones de los cruces arteriovenosos o alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, no olviden nunca estos elementos. ¿Por qué es importante determinar esto? Pues significa que ustedes tienen que proceder obligatoriamente a hacer descender las cifras tensionales de ese paciente gradualmente. No hace falta que lo hagan bien, pero que tienen que hacerlo. No tienen que permitir que esas cifras tensionales sigan allí en ese nivel o aumenten. No, no, no. Porque va a traer problemas mayores. Cuando, además de las cifras tensionales altas, ¿no?, mayores de 170, mayores de 170, además de eso, aparecen lesiones o síntomas que implican alteraciones profundas, alteraciones intensas de ciertos sistemas, como el sistema nervioso, el aparato cardiovascular, especialmente esos dos, que pueden poner en peligro la vida del paciente. Estamos ante lo que se llama emergencia hipertensiva. Ya no es una urgencia hipertensiva, es una emergencia hipertensiva. ¿Por qué es necesario que ustedes clasifiquen bien esta cuestión? Porque es terapéutica. Tiene importancia terapéutica. Cuando están en presencia de cifras altas, más alteraciones funcionales, esta ya no es objetiva, funcionales, de ciertos órganos y sistemas, especialmente el sistema nervioso y el sistema cardiovascular, y los dos, no uno nomás, los dos, cuando tienen, y los otros también, cuando tienen alteraciones de este tipo, entonces están ante lo que se llama una emergencia hipertensiva. Cifras altas, alteraciones funcionales objetivables, que pueden poner en peligro la vida del paciente en ciertos órganos y sistemas, entre ellos específicamente el sistema nervioso y el sistema cardiovascular, lo que pueden objetivar rápidamente. Está en lo que se llama presencia de una emergencia. ¿Qué significa eso? Como les dije, tiene una importancia terapéutica. Eso significa que ustedes tienen que hacer descender las cifras de presión arterial en 24 horas. No digo que en 24 horas envíen la presión arterial a 140, 120 milímetros de mercado. No estoy diciendo que hagan milagros. Pero sí, si tiene 190, muchachos, hay que bajarla a 160, 150. Meter esas cifras por debajo de 160. No se olviden de eso. De aquí a la eternidad. En 24 horas. No en 24 días. No, señor. 24 horas. O de lo contrario, ese paciente va a tener problemas severos. ¿Cuáles son las cifras que ustedes, o sea, los elementos que a ustedes los van a guiar? Por un lado, las cifras de hipertensión arterial son superiores a 170. Por otro lado, alteraciones del sistema nervioso, por ejemplo, visión borrosa, mareos, cefaleas, por supuesto, intensas, vértigo, mareos, inestabilidad en la marcha, ciertas debilidades musculares, de grupos musculares, especialmente de los miembros. Eso a nivel del sistema, eso es lo que van a encontrar en los consultorios. Ya, el que estuvo de guardia probablemente ya lo vio. A nivel cardiovascular, ¿qué van a encontrar? Por supuesto, las cifras tensionales altas, ¿qué van a encontrar a nivel cardiovascular? Opresión precordial, aumento de la frecuencia cardíaca,
percepción de esos aumentos que se llaman palpitaciones, opresión precordial, dificultad respiratoria, disnea. Eso van a encontrar. El paciente está agitado, respira, apneico, tiene cierta dificultad respiratoria, tiene palpitaciones, tiene sensación de opresión torácica y además no se olviden de buscar estertores pulmonares. Nunca se olviden de eso. Porque hay hipertensiones arteriales. El paciente no ni se dio cuenta, tenía algunos problemas, pero no le hace típico a muchos pacientes, no le hacía caso y debuta con un edema de pulmón, con un edema agudo, que no es lo mismo. Recuerden que esos dos términos no son lo mismo. Edema de pulmón es una cosa, edema agudo de pulmón es otra cosa. Significa otra cosa. Y es otra cosa. Fisiopatológicamente es otra cosa. Entonces, el paciente muchas veces debuta con eso. Viene con una dificultad respiratoria difícil, tiene disnea incluso, tiene sensación de opresión. Atrás. Busquen siempre los estertores pulmonares. Consejo de viejo habitante de los consultorios de más de casi 40 años. No se olviden nunca de eso. Aunque, miren, aunque el paciente muchas veces esté un poco ansioso, no tenga precisamente una disnea franca, no se olviden de buscar atrás. Bueno, esos son los síntomas con los que se van a encontrar. Neurológicos y cardiovasculares. Eso siempre está. Cuando vean eso, una de esas cosas más las cifras altas de hipertensión tienen una historia, tratamientos mal efectuados, mal sobrellevados, mal cumplidos, etcétera, etcétera. Ustedes saben que están en presencia de una emergencia hipertensiva. ¿Qué significa? Deben hacer descender las cifras tensionales, por lo menos en un 30% de lo que tenía, en no más de 24 horas. En 24 horas lo tienen que hacer. ¿Tienen recursos para hacerlo? Sí, sí. Tenemos, gracias a Dios, recursos para hacerlo. Bueno, entonces ahí tenemos. Queda un caso, tenemos lo que se llama clasificación de la hipertensión arterial, ¿no? Tenemos un caso del que se habla en los libros y que vemos nosotros también. Vemos. Se llama hipertensión rápidamente progresiva. ¿A qué llamamos hipertensión rápidamente progresiva? Es una hipertensión arterial que tiene un curso de presentación rápido de todas las fases. Desde las fases iniciales de la hipertensión arterial, que recuerden que se manifiesta nada más que por alteraciones de cifras tensionales, hasta las lesiones severas de los órganos blancos, cursa rápidamente, rápidamente, muy peligrosa y muy difícil de atajar. No se crean que ustedes dándole, no, porque su base fisiopatológica es la misma que la presión en general, pero más intensa, más extensa, más intensa y más extensa. Ustedes saben que la base fisiopatológica de la hiperdisfunción endotelial, ¿no? Esa es la base fisiopatológica de la hipertensión arterial, la disfunción endotelial. Cuando esta disfunción endotelial es intensa, avanzada en su anatomía o en su anatomía patológica, y además es extensa, se produce muy rápidamente en muchas zonas del organismo, entonces aparece esta hipertensión rápidamente maligna, severo caso. Es que yo les suelo decir a los muchachos, no les deseo a ninguno de ustedes que en el consultorio se topeten con ese problema, porque es multidisciplinario. Nunca pretendan tratar un caso de hipertensión rápidamente progresiva haciéndose ustedes los... No, ahí no hay héroes. Es un trabajo multidisciplinario entre ustedes, el endocrinólogo, el neurólogo, ustedes cardiólogos, el endocrinólogo, el neurólogo y también el clínico.
Ahora, tener en cuenta ese detalle. Bueno, ahí con esto hemos contemplado la cuestión de la clasificación de la hipertensión arterial. Nos ha llevado el tiempo, una hora prácticamente. Como les dije, es un tema grande. Aunque tengamos que darlo de una manera no tan completa como estamos dando ahora, me gustaría que hubiera sido mucho más completa. Pero ¿saben qué es lo que pasa? A este respecto, yo no vine hoy a venir a repetirles lo que está en los libros. Para eso ustedes tienen los libros. Pueden ir a leerlo y ahí van a decir esas cosas mucho mejor que yo, que soy solamente un académico y nada más. Soy un académico y nada más. En los libros van a encontrar estas cosas mucho más desarrolladas, con mucho más tino, mucho más que lo que yo les pueda dar, ¿verdad? Entonces, cuando la compañera de ustedes, Shelly, me propuso esto, fue para que yo pueda darles a ustedes lo que también está en los libros, no tan claro. ¿No? Aquellas cosas de las cuales tenemos que conversar. Entonces, es necesario, y yo estoy dispuesto para terminar este tema a dar alguna que otra charla más al respecto cuando examinar este tema de esta manera. Y si ustedes van a pedir que se les den charlas y conferencias para ir a repetirle lo que está en un libro, quédense en su casa. En su casa, ya toman café, no sé. Y lean el libro y ya está. Lo que yo tengo que venir a decirles acá es lo que yo he pasado, no lo que yo sé, porque todos sabemos de hipertensión arterial, incluso ustedes, en lo que yo pasé con la hipertensión arterial durante años. ¿No? Y eso es lo que ustedes tienen que saber en este tipo de charlas, es lo que les aconsejo a ustedes. Por ahí, si ahora ya no podemos seguir esto, la plataforma ya no da, pero si ustedes desean después, podemos conversar sobre alguna posibilidad, porque para hablar de la fisiopatología de la hipertensión arterial necesitamos de esta manera mínimo una hora. ¿No? No es una cosa que ustedes la van ni yo ni nadie la va a tragar. Así. Así que por ahora me despido de ustedes. Doy por terminado acá porque la plataforma ya no da. Y después veríamos si hay posibilidades de seguir con esta cuestión, con esta charla. Nada, fue un placer para mí, fue un gusto. Les deseo que pasen un muy buen resto de jornada. Fue un gusto, un placer. Con esto damos finalizada la videoconferencia y como comité organizador le agradecemos al Dr. Gerardo Glitz por su buena predisposición, su excelente ponencia y explicación el día de hoy. Y por supuesto, a cada uno por su participación. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes y que les haya llegado de la mejor manera. En caso de tener alguna duda, pueden hacer las preguntas en el grupo de WhatsApp, donde el doctor mismo estará respondiéndoles. Y por último, no se olviden la trivia en Quizzes hoy a las 19 horas. Los esperamos.